dar la bienvenida en nombre de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife a esta sección de la industria, este encuentro de la industria en el Festival Isla Calavera. Para Santa Cruz de Tenerife es un auténtico honor poder recibirlos en una ciudad que tiene una vocación indiscutible de facilitar los rodajes en nuestro municipio. Desde el año 2012 se han realizado más de 400 rodajes en Santa Cruz de Tenerife y queremos seguir potenciando y ponerle las cosas fáciles a la industria para que puedan rodar en Santa Cruz. Que no pase tantos años como aquellos que desde el año 66, en el año 66 se rodó en Tenerife Raquel Welch, hace 1 millón de años, y no se volvió a rodar una superproducción de Hollywood hasta el año 2006, Furia de Titanes, 40 años después. Nosotros queremos que las cosas en nuestro municipio pasen más rápido, pasen antes, y por eso intentamos mantener un contacto con el sector audiovisual permanente para poner las cosas fáciles y que Santa Cruz se convierta en un sitio donde sea fácil rodar. El talento ya lo ponen ustedes y las ganas de hacer las cosas bien. Por lo tanto, muchas gracias por tener a Santa Cruz como sede de este festival y espero que sea un éxito. Pues en Santa Cruz de Tenerife estamos en este encuentro de industria bajo el paraguas del Festival de Cine Fantástico Isla Calavera y estamos con invitados para hablar del pasado, del presente y del futuro también de la industria cinematográfica en Santa Cruz, en Tenerife y en Canarias. Está con nosotros Alfonso Cabello, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Está también con nosotros David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, también representante de la Tenerife Film Commission. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y el director y guionista tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero claro, como vivimos en un mundo complicado, no solo tenemos a invitados y a protagonistas aquí en vivo, sino también vamos a unir a otros protagonistas a través de la tecnología. Con nosotros va a estar también arrojando preguntas, arrojando temas a este debate, a este encuentro, el actor y productor Imanol Arias, también va a estar el actor, el director y productor Santiago Segura, Juanma Bajo Ulloa, el director, que por cierto ha estado recientemente en Tenerife, y la actriz también Paola Bontempi. Vamos a abrir debate, vamos a hablar de industria, vamos a preguntar, como decíamos, y abrir camino sobre qué tenemos por delante y de qué manera podemos seguir apoyando a la industria cinematográfica desde Santa Cruz de Tenerife y desde la isla de Tenerife. Así que vamos a plantear la primera pregunta, y la primera pregunta va para Alfonso. Te la va a hacer Imanol Arias. Vamos a verla. Buenas tardes desde Madrid a todos los asistentes al Festival de Isla Calavera. Si la cultura en esta pandemia ha servido para calmar a la gente, para apaciguar las mentes, para eliminar algunas ansiedades, no siempre ha sido tratada con la importancia que se merece. Quizá porque no hemos sabido explicar, al margen de nuestro éxito personal o de nuestras ansiedades personales, no hemos sabido explicar el verdadero valor de la comunicación, el sentimiento que es necesario. ¿Ustedes creen que la cultura puede llegar a ser una parte fundamental en la recuperación? ¿Creen que la cultura puede llegar a tener ese valor adecuado? Y en caso de que lo crean, y esto lo agrego yo a la pregunta, ¿cuáles son los factores, los pies iniciales fundamentales para que todo esto se produzca en el contexto actual de plataformas, de likes, multireproducción? ¿Qué pasará con los derechos del futuro? Bueno, Alfonso, 2 preguntas te lanza Imanol Arias, sobre todo si la cultura puede ser un valor para la recuperación económica y social, y sobre todo, él dice cuáles son los pies iniciales para que esto se produzca. Bueno, claramente la cultura, o la respuesta es un sí. La cultura debe ser uno de los pilares básicos que nos permita la recuperación. Al final, Santa Cruz de Tenerife es capital turística de una isla turística, es una capital con una historia vinculada a una tricontinentalidad. Somos Europa administrativamente, somos África geográficamente y tenemos un vínculo con América como, bueno, como punto más cercano que somos. Y eso es importante, eso curte nuestro carácter y nos debe permitir tener un discurso diferenciado.
En el caso de la cultura nos tiene que permitir definirnos como pueblo, diferenciarnos y hacernos más atractivos y sobre todo también relacionarnos. Hemos asistido en este tiempo, bueno, a esta crisis sanitaria, me imagino que haremos mención mucho a lo largo del debate, en lo que prima es el distanciamiento social. Somos una sociedad que está más acostumbrada al acercamiento social que al distanciamiento social en sus expresiones culturales en muchas ocasiones, al menos en la pata que va más vinculada al desarrollo socioeconómico del aspecto cultural. Y yo creo que está tocando reinventarse por completo. Es un sector el que se debe de replantear cómo se relaciona con sus consumidores, con sus administraciones y cómo se desarrolla cada día. Hay todas unas líneas de trabajo abiertas, pero claramente la cultura debe de ser un elemento de recuperación. ¿Y ahí cómo encajamos el cine? Bueno, el cine, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la isla de Tenerife, es un lugar que por ser una serie de factores, unos económicos o fiscales, otros climatológicos y otros, bueno, vinculados a los climatológicos en horas de luz, etcétera, que se va convirtiendo en una plataforma, en un buen lugar, en un lugar agradable donde venir a que sucedan cosas vinculadas al cine. Bueno, hemos asistido, antes nombraba el alcalde en la presentación, 200 rodajes. En este año que nos encontramos, 40 rodajes en Santa Cruz de Tenerife, unos cinematográficos, otros de anuncios, pero que permiten al final tener una industria vinculada al sector o los subsectores pujante y fuerte, algo también vital para seguir captando fuera. Apuesta claramente facilidades desde la administración pública, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, esa es una línea clara, una única línea de comunicación con el Ayuntamiento para poder facilitar, entendiendo que es un sector que nos interesa no solo por la parte de la promoción exterior que supone, sino también por el impacto que genera en empresas a nivel local. David, estamos hablando mucho de la importancia de Tenerife en la historia reciente de muchas producciones. Estamos hablando del presente y del futuro, pero claro, la Tenerife Film Commission lleva 20 años trabajando. ¿Nos puedes hacer un repaso breve de estos 20 años de la Tenerife Film Commission? Bueno, pues la Tenerife Film Commission, efectivamente, el año pasado llegábamos al 20, a ese 20 aniversario, y como todos los comienzos fueron duros, porque al final había que crear un ecosistema que no existía y una serie de circunstancias que hicieran posible que esta industria se desarrollara en la isla. Hubieron varios hitos importantes a lo largo de estos 20 años. Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo, fue quizás el primer gran hito con el que, a través del talento local, la Tenerife Film Commission se ponía ahí y ya se mostraba como una plataforma real en la que poder llevar a cabo producción audiovisual en Tenerife. A partir de ahí, pues han pasado muchísimas cosas, muchísimas producciones nacionales, pero también hay un hito importante que es el Furia de Titanes, y esto marcó o abrió las puertas también de Hollywood, pues quizás dando más nombre y que se fijaran más en Canarias y en Tenerife como lugar de rodaje. La isla ofrece lo que ofrece, o sea, no solamente a nivel paisajístico, lo que pueden ser los recursos naturales, la climatología, reservas naturales fantásticas, el Parque Nacional del Teide, que es uno de los grandes reclamos y de los escenarios que más se suelen pedir, pero también arquitectónicamente, desde el punto de vista del patrimonio, una ciudad como La Laguna, o simplemente ejemplos de arquitectura moderna, como también podemos ver aquí en esta ciudad de Santa Cruz de Tenerife. En definitiva, un ambiente, un decorado natural muy variopinto en el que se suma cada vez más el talento local. Y además esto es una parte muy importante porque la Tenerife Film Commission también forma, y es importante que la cantera local, que nuestra gente, que nuestros jóvenes tengan acceso a esta industria audiovisual, diversifica la economía y por lo tanto es un baluarte que tenemos en Tenerife que hay que seguir cuidando, que hay que seguir apostando y que forma ya parte de nuestra identidad. Un ejemplo de lo que dices de la potencialidad que tiene la isla es que aquí se han representado desde historias que se centran en la mitología clásica hasta Montevideo, Atenas en el propio Santa Cruz de Tenerife, o sea que las posibilidades son infinitas más allá de los bonitos paisajes, aquí hay esa capacidad. David, atento porque la siguiente pregunta es para ti, de Paola Bontempi. Hola, soy Paola Bontempi, actriz. Mi pregunta es para la Tenerife Film Commission.
De todas las ventajas que ofrece Tenerife como destino de rodajes, ¿cuáles serían las que más valoran los cineastas que han visitado la isla en los últimos años? Pues quizás un poco lo que comentaba antes, esa variedad paisajística y cómo en un solo territorio podemos encontrar un ambiente perfectamente urbano o podemos encontrar una playa que además es de las más reclamadas, como es Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, paisajes naturales, Laurisilva, un parque nacional, una estructura hotelera que también ayuda y se piden muchos rodajes en hoteles, que tenemos además una planta hotelera maravillosa, y sobre todo ese ecosistema que se ha creado alrededor y que evidentemente alimenta cualquier necesidad que una productora tenga a la hora de elegir Tenerife como plató de rodaje, ¿no? Yo creo que cada vez más estamos mejor armados y cada vez más tenemos las herramientas para ser más atractivos y más competitivos y sobre todo y últimamente, y esto he de decirlo con bastante orgullo, más sostenibles, porque también estamos implementando esa pata de la sostenibilidad dentro de las producciones audiovisuales, como también es un pilar estratégico de la isla y de su desarrollo. Hablaba David de ese hito que supuso el rodaje de Intacto para también la Tenerife Film Commission. Está con nosotros su director, ya lo hemos presentado antes, Juan Carlos Fresnadillo. Atento, Juan Carlos, porque la siguiente pregunta viene de Santiago Segura y vas a tener que contestar. Hola, soy Santiago Segura. ¿Cuál creen que debería ser el papel de festivales como este, del que soy simpatizante, Isla Calavera, en el desarrollo de la industria cinematográfica de Canarias? Gracias. Ahí te la deja, Juan Carlos. Pues un poco siguiendo esta pregunta de Santiago, que creo que es fundamental, un festival como Isla Calavera contribuye a algo que, como muy bien apuntaba David, ya la Tenerife Film Commission ha iniciado, es decir, dar a conocer de alguna forma la singularidad y la fuerza que tiene esta tierra, ¿no? Y darla a conocer internacionalmente, ¿no? Proyectar de alguna forma una imagen consolidada de Tenerife hacia el exterior, ¿no? Y yo creo que el festival en ese sentido trabaja en una línea muy parecida, ¿no? En cuanto que lo que pasa es que parecida pero en un sentido inverso, es decir, trae y atrae digamos el talento de fuera hacia la isla, ¿no? Y genera un lugar de encuentro entre los cineastas internacionales y la industria local, que creo que es fundamental y básico a la hora de seguir implementando, digamos, esta imagen de Tenerife como lugar de encuentro de cine e industria, ¿no? En el caso concreto del festival se mete, digamos, en una cuestión, digamos, más artística y más cercana a promover, digamos, el contenido de las obras, que creo que complementa de forma, digamos, total la labor de promoción y de ayuda que tanto la Film Commission como el Ayuntamiento o la Sociedad de Desarrollo están haciendo, con lo cual considero que es básico que un festival como este continúe y que de alguna manera se añada, digamos, a esta labor de equipo que están formando todas las fuerzas de la isla para dar a conocer este lugar que es tan emblemático y tan singular, ¿no? Además, algo fundamental, porque ya me dirás si estoy equivocado, Juan Carlos, pero el género fantástico se adapta perfectamente a ese paisaje que tiene la isla. O sea, la isla puede ser una isla perfecta para el género, para desarrollar cualquier historia del género. Completamente, o sea, Tenerife tiene una variedad paisajística y te diría casi como en la que puedes navegar, como muy bien apuntabas antes tú, puedes navegar desde una historia completamente medieval, por decirlo de una forma, hasta una historia completamente moderna. O sea, hay una posibilidad y una diversidad que hace que esta tierra sea especialmente interesante para cualquier tipo de producción y específicamente, como apuntas, el tema de la fantasía, ¿no? Yo creo que vivimos en una isla que tiene un componente claramente mágico. El hecho volcánico, yo creo, en sí genera una energía primigenia y una energía especial que le da a este paisaje algo único y extraordinario, ¿no? Bueno, atentos, Alfonso, atento también David, porque, como yo decía, Juanma Bajulló, el director, estuvo hace muy poquito presentando su última película en Tenerife y ahora les va a lanzar una pregunta a los dos. Hola, soy Juanma Bajulló. Acabamos de rodar la película Baby en el País Vasco, en concreto en Álava. Es una película que se iba a rodar fuera de nuestra tierra, pero gracias al apoyo que hemos recibido finalmente de las instituciones vascas, Diputación de Álava, Ayuntamiento de Vitoria, Fundación Vital y del Gobierno vasco, hemos podido rodarla allí y además con talento local, con profesionales que se han incorporado y que han tenido una gran experiencia que pueden repetir en próximos trabajos.
Y mi pregunta es, ¿qué experiencia han tenido con los rodajes internacionales en la ciudad de Santa Cruz? ¿Y qué nos puede ofrecer la Corporación de Santa Cruz a los cineastas para que decidamos venir a rodar a esta ciudad? Le pregunto a David la experiencia de Santa Cruz en rodajes internacionales y a ti qué apoyo puede dar Santa Cruz a futuras producciones, Alfonso. Empezamos por David, venga. Bueno, Santa Cruz tiene una particularidad y es que fue el primer municipio de Tenerife en tener una Film Office. Esto facilita y mucho las autorizaciones, que son importantísimas, no solamente para una película, sino para un shooting o cualquier evento publicitario donde te piden las cosas casi que de un día para otro. Ya sabemos cómo es la burocracia de este país y aquí no cabe, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, Santa Cruz apunta el primer tanto y ahora es ejemplo a seguir pues, para otros municipios de la isla en ese sentido. Y luego yo creo que hay algo que es el carácter de la gente, de los vecinos y vecinas de Santa Cruz, ese carácter afable en el que cuando se da una orden, una instrucción, cualquier tipo de hay que hacer esto, ahí se vuelca todo Santa Cruz y realmente viven el rodaje, viven lo que está sucediendo, y yo creo que eso es muy importante, no es esa frialdad quizás de otros lugares donde, bueno, sí, pues están trabajando y tal, pero esto no va conmigo. No, aquí se vive de otra forma, yo creo que todo se vive de otra forma y eso le da el sabor, el acento, el color especial a un rodaje en Santa Cruz. Porque David lo decía, aquí cuando se rodó esa película de la saga de Moore, muchos santacruceros, Alfonso, se volcaron con la película como extras. Yo voy a aprovechar de salir un pelín del guión. ¿Sí? Tres cosas muy rápidas. Viendo a Santiago Segura en el vídeo, no he podido dejar de ver a Troy McClure diciendo, me recordarán de vídeos como... Y yo estaba ahí, llevo un rato noqueado pensando en Troy McClure y me he quedado fuera de juego. Yo recuerdo de una manera, o tengo un vínculo muy especial por el cine, no porque me guste especialmente, que lo hace, y además el género fantástico especialmente, por este tema que estamos nombrando, el de Jason Bourne. Yo diría el carácter que hacía mención David, la gente en Santa Cruz, el chicharrero es muy novelero, y es muy de apuntarse a un sarado, y esto es un sarado al final, y la gente es muy novelera y quiere participar. Más allá, después ya hablamos de dinero y hablamos de otras cosas, pero la gente quiere participar. A mí me da igual que estén a las 2 de la mañana explotando bombas debajo de mi casa, si yo estoy asomado al balcón y puedo echar un vistacito, allí que estoy como un campeón. Fuera de eso, el vínculo y con respecto a qué puede ofrecer la ciudad. Yo creo que nosotros lo que podemos ofrecer, en el caso de Jason Bourne en concreto, y estamos ofreciendo a otros rodajes, excepción de tasas de ocupación de vía pública a la hora de realizar rodajes, hizo una modificación normativa de las ordenanzas municipales en aquel momento para que se pudiera facilitar, el tramitar todo a través de esa Santa Cruz Film Office que permita un único canal de entrada y nosotros le hacemos un seguimiento a cualquier necesidad. Y después, bueno, la ciudad ofrece ese componente de novelería. Tampoco me resisto porque reconozco que cuando el rodaje de Jason Bourne fue mi primera semana como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como concejal en términos generales, y recuerdo perfectamente la llamada del alcalde, dice, oye, que te van a ver unos señores ahora y tal, que vamos a rodar una película en 2 semanas, para que tú... Y cuando yo me veo con ese tinglado allí montado, sí, espectacular. Bueno, una de las cosas más sorprendentes que me pasó, lo recuerdo perfectamente, en la playa de las Teresitas, que antes hacía mansión David también con uno de mis hijos y tal, me suena el teléfono, cojo, mira que estamos volando un helicóptero desde Málaga, que lo tenemos que aterrizar, pero nos deniegan el permiso de aterrizaje en la autoridad portuaria, y a ver si a ti se te ocurre dónde podemos aterrizar un helicóptero que está en vuelo. Y yo, claro, yo me quedaba allí, mira, déjame darle una vuelta, y yo decía, con perdón, ¿qué demonios hago? No, bueno, esas cosas, ¿no? Y al final cogimos camino, pues al final se llamó el capitán general, se pudo hacer en una base aérea, bueno, una historia. A lo que digo es eso, nosotros estamos dispuestos a complicarnos, a fajarnos, a facilitar que eso suceda porque tiene un retorno claramente importante para la ciudad, económico y en promoción, insisto. Bueno, pregunta para Juan Carlos Fresnadillo, porque estamos hablando del cine, pero también, y sería pues un error no hablar del fenómeno de las series y de las plataformas en los últimos años, y ahí también nosotros podemos ser un plató. Estamos hablando del audiovisual en general. Tú tienes experiencia internacional, hablábamos de Intacto aquí, pero tú te has buscado la vida también fuera de Canarias y fuera de España. Recuerdo películas, recuerdo también rodajes de series. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué percepción crees tú que se tiene desde fuera, desde el ámbito internacional, productores, directores, de lo que se puede o no se puede hacer en Canarias o en Tenerife, en este caso? ¿Somos reconocidos, somos reconocibles? ¿Nos queda mucho por hacer? Mira, yo llevo trabajando
con la industria americana desde el año 2005, o sea, desde hace ya 16 años. Y ha sido increíble ver, o sea, recuerdo al principio de mis conversaciones con ellos, en el típico conversación casual de dónde eres, y hablaba de Canarias, y Canarias era un lugar completamente desconocido, ¿no? Ha sido increíble ver en estos 15 años o 16 años trabajando con ellos la evolución de la percepción, ¿no? De que ya hablas de Tenerife y inmediatamente hablan del rodaje de Furia de Titanes, de Fast and the Furious, o hablas de Canarias en general y aparecen otras producciones, con lo cual hay dentro de la industria ya hay una percepción muy clara y muy notoria de las grandes virtudes que tiene el hecho de esta tierra, ¿no? Pero creo que todavía se puede hacer aún mucho más, ¿no? Porque es curioso, hay todavía una percepción por parte de, sobre todo te hablo de la industria americana, ¿no? De que Canarias está muy bien, los incentivos son fantásticos, las ayudas por parte de las facilidades que generan tanto las instituciones de aquí facilitan mucho la jugada, pero todavía sigue habiendo la sensación de que es un lugar que todavía no tiene toda la infraestructura necesaria y que hay que llevar demasiados elementos para facilitar la producción. Entonces creo que esa es la línea, me da la sensación que esa es la línea de trabajo, de poder habilitar aún más una infraestructura más competente para que resulte aún mucho más atractivo para cualquier tipo de producción venir aquí, ¿no? Y te hablo ya no solamente de superproducciones, creo que hay un mercado muy interesante en las producciones medias y efectivamente en las series de televisión. Yo creo que digamos, vivimos una época donde la producción televisiva se ha convertido en la gran bandera del audiovisual y creo que hay que seguir construyendo y elaborando planes de desarrollo y de infraestructura dentro de aquí de Tenerife, de las islas en general, para que ese tipo de producciones también, que no tienen, digamos, un despliegue económico tan monumental como las superproducciones, pero también les resulta atractivo venir, porque a la larga creo que salimos todos ganando. O sea, la percepción de este lugar, de esta tierra como lugar de producción, creo que aumentaría con todo ese número de producciones y facilitaría y creo que haría más evidente que esta tierra se convierte como un lugar idóneo dentro del panorama europeo para venir a trabajar y rodar. O sea, que funciona lo de que Tenerife aparezca en una producción, funciona ese boca a boca. ¿Dónde se rodó? Ah, se rodó aquí. ¿Y estas imágenes son de tal sitio? Sí, sí. De hecho, además es curioso porque al final Hollywood es una pequeña familia y en cuanto 3-4 cabezas importantes han venido aquí, se corre la voz, ¿no? Y todo lo que yo oigo allí es muy positivo y muy constructivo, como que la gente se ha quedado con muy buen sabor de boca, ¿no? Por todas las facilidades y por la idiosincrasia y la belleza de este lugar, ¿no? Con lo cual creo que es un terreno realmente productivo y que generando, como decíamos, un poco más, todavía aún más de infraestructura y facilidades, creo que puede convertir a Canarias y a Tenerife en un lugar bandera dentro de los rodajes internacionales. Bueno, atentos los tres porque la siguiente cuestión es de Imanol Arias y vamos a hacer una ronda con ustedes. Venga. La cultura es un elemento fundamental en el desarrollo social, en la pacificación de las mentes. Me gustaría saber qué valoración hace cada uno de los ponentes de las diferentes áreas y departamentos que componen la cultura. Básicamente dice Imanol que qué valoración tiene cada ponente, Juan Carlos, David, Alfonso, sobre el valor de la cultura. Algo en la línea también de la primera pregunta que planteaba. Alfonso. Pues bueno, al final yo me vuelvo al principio, ¿no? Por donde arrancamos. Yo creo que lo primero que hay que poner encima de la mesa como área de valor de la cultura, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, y ahora que estamos en esta reflexión, o sea, yo de verdad que pienso que parte del hecho diferencial de esta ciudad es la vertebración que tiene culturalmente hablando vinculado a su carnaval. Y para mí eso es muy importante porque hace conciencia de barrio, o sea, aún siendo una capital de provincia, cocapital de Canarias, sigue manteniendo una diferencia y quienes lo achacan como un elemento negativo, ¿no? Que sea más pueblo que Las Palmas de Gran Canarias, por ejemplo. Y yo siempre he tenido la idea de que culturalmente hablando, esta ciudad se ha desarrollado vinculado a su propio carnaval y eso teje culturalmente toda la ciudad en un sentido artístico. El nuevo director de Los Sabandeños, grupo local de referencia internacional, es un rondallero de toda la vida, me refiero, esa idea de los ámbitos culturales, yo creo que el verdadero hecho diferencial para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife es que forja su carácter y a partir de ahí todo lo que tiene que venir dado, ¿no? Un elemento casi, yo me atrevería a decir, por encima del propio patrimonio histórico, es ese propio acervo cultural que tiene la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. David, valor de la cultura. Pues es complicado conceptualmente, filosóficamente y además yo siempre he sido una persona vinculada al sector cultural, de apoyar dentro de mis funciones públicas y en la medida de lo posible
a la cultura. Y yo que te diría que quizás la riqueza de un pueblo debería de medirse por la cantidad o por esos valores culturales que posee y no tanto por lo material, porque al final cuando ves una obra de arte, cuando lees un libro, cuando ves una película, esa sensación, ese conocimiento, esa emoción es algo que te va a quedar para ti, para siempre, que nadie, ningún gobierno, ninguna guerra, ninguna circunstancia te va a poder sacar, quitar, robar. Es la mayor riqueza que podemos tener y lo que nos diferencia y muchos de unos sobre otros. Por lo tanto, la cultura tiene que ser pública, tiene que ser apoyada, tiene que ser algo fundamental en nuestra sociedad, porque realmente es lo que nos da valor y nos diferencia. Y en ese sentido creo que desde la parte pública y desde las administraciones públicas todo esfuerzo es poco siempre. Y además nos hemos dado cuenta del valor de la cultura, y aquí voy a meter yo una pata, en una época complicada de confinamiento, de estado de alarma, en el que necesitamos precisamente esos referentes literarios, cinematográficos, musicales. Juan Carlos, la cultura nos hace humanos. La cultura nos hace humanos y nos acerca, creo, a digamos, los valores fundamentales por los cuales vivimos y por los cuales de alguna manera luchamos, ¿no? En mi caso te podría decir que bueno, he dedicado mi vida entera a ella, en la faceta, digamos, que me ha apasionado, que ha sido el cine, y creo que en ese sentido la cultura, al margen de ser la memoria de un pueblo, de ser, digamos, parte fundacional de esa estructura y de esa sociedad, por otro lado es un lugar de reflexión. Yo creo que, como apuntas en este sentido con lo que ha pasado, la cultura nos ha hecho mirar y reflexionar sobre nosotros y sobre cuál es el camino y el destino a seguir, ¿no? Y en ese sentido creo que cuidar la cultura es cuidarnos de una forma esencial y te diría fundamental para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, estamos concluyendo, pero sí me gustaría pedirles una reflexión final a cada uno, tanto a Alfonso como a David, como a Juan Carlos, relacionada con esta plataforma, relacionada con el cine, con esa fábrica de sueños y de ilusiones que sigue siendo, ya sea en la gran pantalla, ya sea en la pequeña pantalla de nuestras televisiones y las plataformas, y de la importancia también de plataformas, decía, como este festival, como la Isla Calavera, no solo para seguir imaginando, sino también, ya lo han dicho, para los creadores y los trabajadores de la industria local que se unen en este espacio con otros creadores. Reflexión final en estas líneas que les he dado. Empezamos por Juan Carlos, venga. Pues mira, el cine, como te decía, es un vehículo de expresión, de comunicación, de encuentro, de reflexión, pero es un lugar también creo que fundamental, o por lo menos lo siento así, para pensar un mundo mejor, ¿no? Es decir, creo que a través del cine podemos llegar a imaginar una familia mucho más funcional, podemos imaginarnos una ciudad mucho más interesante y podemos viajar a un lugar que sea, en ese sentido, una mejor construcción de nosotros mismos y hacerlo a través de un viaje, de una historia que plantee problemas, que plantee obstáculos, que plantee realmente grandes conflictos cercanos o no a nuestro mundo, pero en un sentido, y es digamos en esta dimensión es quizás lo que más me interesa del cine, hay algo terapéutico, hay algo realmente de generar belleza y buscar, digamos, ese mundo mejor a través de la construcción de las historias, ¿no? Por eso fomentar el cine en ese sentido creo que es fomentar de alguna manera una parte luminosa de nuestro mundo y que en ese sentido lugares de encuentro como este festival creo que hacen una labor extraordinaria en el hecho de dar luz y dar a conocer, digamos, los que estamos generando ese contenido y los que estamos intentando construir este mundo un poco mejor de lo que nos ha tocado, ¿no? Además, esto es carne de guión, una charla, un encuentro con mascarillas, qué futuro más distópico nos ha tocado vivir, Juan Carlos, ¿eh? Totalmente, pero bueno, con mascarilla y todo aquí estamos, sí, luchando y gritando por intentar hacer las cosas un poco mejor. David, venga, reflexión final. Bueno, pues un poco como este festival, cuando se abre una puerta no se puede cerrar. Hay que seguir trabajando, hay que seguir implementando, apoyando, porque lo que genera esta industria, más allá de lo material, que tiene una importancia, por supuesto, económica para la isla, está todo lo subjetivo, y ahí radica la ilusión, la magia de
de lo que hay que seguir vertebrando para mejorar, para crecer y para ser referentes y sentirnos todos orgullosos, que yo creo que ya nos podemos sentir muy orgullosos de lo que tenemos. Y en esa línea, y sobre todo, y como decía antes, desde la parte pública, seguir apoyando, seguir empujando, porque merece y mucho la pena. Alfonso, Santa Cruz, capital calavera, ¿sí o no? Sí, claramente. Estoy intentando robar al 100% la capitalidad para esta ciudad, bromas aparte. Yo creo que, y coincido plenamente con lo que hemos dicho, el cine es una forma, la cultura en general en este tiempo ha sido vital para reencontrarnos probablemente en esos confinamientos que nadie esperaba, y de repente desempolvar un libro, revisar una película, revisar incluso series, como fue mi caso, que me cogí ahí The Wire, que la había visto hace muchos años, y dije, oye, vamos a... Y verla de una forma diferente. Fue una oportunidad volver a reencontrarte con cosas que te cambian. En mi caso personal, además, me pasa una cosa, yo no sé si es un futuro distópico o una realidad distópica, me pasa que en mi día a día, muchos de los planteamientos que tengo en mis reuniones, las veo a través de películas, y no quiero decir esto que voy a ser un American Psycho y me vaya a volver ahí loco, ¿no? Sino me imagino determinadas conversaciones de personajes concretos, ¿no? Como esto de Troy McClure, no sé si, espero no estar volviéndome del todo loco, pero de verdad que yo creo que el cine nos ayuda a ser un poquito mejores, un poquito más exigentes, y nos tiene que ayudar en términos generales a seguir reflexionando y avanzando. Y en mi faceta como gestor público, como cargo público que me toca el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dar todas las facilidades del mundo. Antes lo decía, para mí el secreto es liarnos la manta a la cabeza y facilitar cosas. No hemos hablado, y le voy a dedicar 30 segundos al sector de la animación, y en Santa Cruz de Tenerife está jugando un rol muy importante, alineado con el Cabildo Insular de Tenerife, pero al final, como digo, las herramientas, bien sean fiscales o bien sean todas las facilidades en cuanto a ancho de banda, etcétera, se tienen que dar en un terreno concreto, y nosotros hemos hecho por diferenciar a Santa Cruz del resto de municipios de la isla un poco y hacer que se radiquen aquí. Eso genera un hub, genera oportunidades, genera formación, genera empleo. Esa idea es la que está tratando de hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, yo creo que de una manera bien alineada con el Cabildo y el Gobierno de Canarias en ese sentido. Alfonso Cabello, David Pérez, Juan Carlos Fresnadillo, muchas gracias a los tres por estar en este encuentro de industria en Isla Calavera. Gracias a los tres. Gracias. Y nosotros, ya saben lo que se suele decir, nos vemos en la gran pantalla, seguimos viviendo en esta maravillosa isla, en Isla Calavera.